Progress. Hola, ¿qué tal? Hoy comenzaré con la exposición sobre los músculos del antebrazo y la mano. Vamos a empezar con lo que es la mano humana, por ejemplo, que representa una de las estructuras anatómicas más complejas y especializadas del organismo. Su importancia radica en que permite realizar movimientos tanto de fuerza como de precisión. Y gracias a ellas podemos, por ejemplo, escribir, manipular instrumentos, utilizar herramientas, realizar procedimientos quirúrgicos y ejecutar movimientos extremadamente finos que obviamente se distinguen al ser humano de otras especies. Y es así porque, por ejemplo, para que estos movimientos sean posibles, es que también interviene múltiples estructuras. Entre ellas, obviamente, tenemos a los huesos, a las articulaciones, a los ligamentos, a los tendones, a los músculos, nervios y vasos sanguíneos. Entonces, antes de estudiar todo lo que serían los músculos, es indispensable también conocer primero lo que sería el esqueleto y sobre el que actúa. Entonces, para comprender la función muscular, primero es indispensable conocer la estructura ósea sobre la cual actúan estos músculos. Y por ello iniciaremos revisando la osteología del antebrazo y de la mano. Identificando los principales huesos, accidentes anatómicos y puntos de referencia, sirven como sitios de origen e inserción muscular. Y posteriormente lo que estudiaremos, los músculos biflexores y extensores del antebrazo, analizando también lo que es su origen, su inserción, su inervación y su función. Después revisaremos lo que son los músculos intrínsecos de la mano, incluyendo lo que son los músculos tenares, relacionados obviamente con los movimientos del pulgar, los músculos hipotenares que son responsables de los movimientos del dedo meñique, los músculos lubricales e interóseos fundamentales, muy fundamentales para los movimientos finos de los dedos. También abordaremos lo que es la irrigación e inervación de la mano y explicando lo que es el papel de las arterias radial, ulnar, así como los nervios mediano, ulnar, radial, y cuya integridad es esencial para mantener la función normal de esta región. Finalmente analizaremos lo que es el túnel carpiano, una estructura anatómica de gran importancia, la verdad, gran importancia clínica, por cierto, ya que debido a que es el sitio donde ocurre una de las neuropatías más frecuentes del cuerpo humano, que es el síndrome del túnel carpiano. Muchos lo conocerán. Entonces, el estudio de esta región tiene una enorme relevancia para la práctica médica, obviamente, ya que muchas patologías traumáticas, neurológicas, ortopédicas, quirúrgicas afectan directamente a lo que es la funcionalidad de la mano. Por ello, vamos a iniciar con lo que es la osteología del antebrazo y la mano. Vamos a empezar antes de lo que es las diapositivas, unos conceptos y definir algunos términos anatómicos. Por ejemplo, la osteología es la rama que estudia a los huesos. La miología es la rama de la anatomía que estudia a los músculos. Una también lo que es el origen muscular es el punto donde inicia un músculo generalmente permanece fijo durante lo que es el movimiento. Ahora, la inserción muscular es el punto donde termina un músculo. Normalmente es la parte que desplaza durante la contracción. La inervación es el suministro nervioso que recibe una estructura. Ahora, este también permite lo que es transmitir impulsos eléctricos desde lo que es el sistema nervioso. Después de ello tenemos lo que es la irrigación, que es el aporte sanguíneo que recibe una estructura. Por ejemplo, la sangre llega a aportar lo que es oxígeno, nutrientes, hormonas y elimina productos de desecho. También tenemos lo que es acción o función, que es el movimiento producido por la contracción muscular. De aquí
Ahora tenemos lo que es la osteología del antebrazo. El antebrazo está formado por dos huesos largos, muy importantes, por cierto, que ya anteriormente lo escucharon por mis compañeras. El radio es el hueso lateral que se encuentra al lado del pulgar. Una de sus características anatómicas es que presenta cabeza del radio, cuello del radio, tuberosidad radial, cuerpo, apófisis estiloide, y una de sus funciones es que participa en lo que es la pronación y lo que es la supinación. También se preguntarán, por ejemplo, ¿qué es la pronación? La pronación es el movimiento que coloca la palma hacia abajo. ¿Y qué es la supinación? La supinación es el movimiento que coloca la palma hacia arriba. Entonces, ahora teniendo en cuenta, ahora vamos a seguir con el siguiente, que es la ulna o cúbito, también se le puede llamar, y es el hueso medial. Este se encuentra al lado de lo que es el dedo meñique y uno de sus puntos de referencia es el olecrano, por ejemplo, la escotadura troclear, la apófisis coronoides, la cabeza de la ulna, apófisis estiloides, y su función es que proporciona lo que es la estabilidad del antebrazo. Ahora, la osteología de la mano, ya que llevamos el antebrazo, ahora vamos con la osteología de la mano. Lo que es la mano posee 27 huesos. Estos se dividen en lo que es carpo, metacarpo, falanges y están los huesos del carpo. Vamos a empezar con este, que son aproximadamente 8 huesos. Entre ellos es la fila proximal, la escafoides, la semilunar, la piramidal, la pisiforme y la fila distal, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Teniendo esto en cuenta, también está lo que es la importancia clínica, y es que el escafoides es el hueso del carpo que se encuentra, que se fractura con mayor frecuencia, de hecho, y su irrigación es limitada, por ello, pues puede sufrir necrosis avascular. Entonces, ahora seguimos con lo que serían los metacarpianos, que son aproximadamente 5, como nos comentó nuestra compañera, y forman el esqueleto de la palma. Se enumeran de lo que es del 1 al 5 en número romano, se les conoce así. Y de ahí tenemos lo que son las falanges, que son 14 y cada dedo posee lo que es falange proximal, falange media y falange distal, ¿ok? Em, Excepto que el pulgar, que por ejemplo el pulgar solamente tiene dos falanges, ¿ok? Entonces, ahora vamos a seguir con la clasificación de lo que son los músculos, ¿ok? Entonces, los músculos relacionados con la mano, por ejemplo, pueden clasificarse en extrínsecos y se originan en el antebrazo. Actúan sobre lo que es la mano mediante tendones y son claramente responsables de lo que es la fuerza. Los intrínsecos se originan y terminan dentro de la mano. Son responsables de lo que es la precisión. Ahora, el compartimiento del anterior del antebrazo. Antes de tocar esto de lo del antebrazo, ya sea anterior o posterior, aquí tenemos en la diapositiva que son los flexores y los extensores. Tenemos la clasificación de los músculos del antebrazo, el compartimiento anterior, que se compone por flexores y pronadores, y el compartimiento posterior, que son flexores y pronadores, ¿ok? Entonces, como siguiente, tenemos flexores del antebrazo. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, los músculos flexores. ¿Ok? Que vamos a definir qué es la flexión. ¿Qué es la flexión? Es el movimiento que disminuye el ángulo entre dos segmentos corporales. Por ejemplo, podría ser cerrar el puño. De ahí tenemos a lo que es la capa superficial. A ver, aquí hay otra imagen donde tenemos la cara anterior y la cara posterior, donde tenemos, por ejemplo, en la cara superficial lo que son el pronador redondo,
que su origen es en el epicóndilo medial del húmero, su inserción es en la cara lateral del radio, la inervación en el nervio mediano y su función es la pronación del antebrazo. Después tenemos lo que es el flexor radial del carpo, que su origen es en el epicóndilo medial, su inserción es en la base del segundo y tercer metacarpiano y su inervación es el nervio mediano, su función es la reflexión y la abducción de la muñeca. Después tenemos el palmar largo y su origen es en el epicóndilo medial, su inserción en el aponeurosis palmar y su función es que tensa la palma. Dato importante es que es un músculo que puede estar ausente sin afectar significadamente lo que es la función. Entonces, y ahí tenemos lo que es aquí en la imagen el flexor ulnar del carpo. Bueno, aquí tenemos una fotografía más clara, más completa. Tenemos como la primera capa, segunda capa. eh, lo que es el flexor ulnar del carpo, que su origen es en el epicóndilo medial y olecranon, su inserción es en el pisiforme, su inervación en el nervio ulnar, su función es la flexión y la aducción de la muñeca. Después tenemos capa intermedia, que es el flexor superficial de los dedos, su origen en el epicóndilo medial y radio, su inserción en falanges medias de los dedos 2 a 5, su inervación en el nervio mediano, su función es que flexiona articulaciones interfalángicas proximales, ¿ok? Tiene una capa profunda y por ejemplo, y este se compone por el flexor profundo de los dedos, su origen en la ulna y membrana interósea, su inserción en las falanges distales de los dedos 2 a 5 y su inervación es la mitad lateral, nervio mediano, mitad medial, nervio ulnar y su función es la flexión completa de lo que son los dedos. Después tenemos el flexor largo pulgar, que su origen es en el radio, su inserción en la falange distal del pulgar y su inervación en el nervio mediano. Su función es la flexión del pulgar. El pronador cuadrado, su origen en la ulna, la inserción en el radio, como podemos ver, la inervación en el nervio mediano y su función en la pronación. Tiene compartimiento posterior, que son los músculos como aquí, músculos extensores, que es la extensión, por ejemplo, es el movimiento que aumenta lo que es el ángulo entre dos segmentos corporales. Por ejemplo, el abrir completamente la mano. Entonces, ahora seguiremos con lo que es la capa superficial. Aquí tenemos lo que es la bracorradial, que su función, por ejemplo, es la flexión del codo y su inervación es el nervio radial. Después tenemos el extensor radial a lo largo del carpo y su función es la extensión y abducción de la muñeca, ¿ok? Después tenemos el extensor radial corto del carpo y su función es la extensión de la muñeca igualmente y el extensor común de los dedos es la función que extiende dedos 2 al 5. El extensor del meñique, su función es la extensión del quinto dedo. El extensor ulnar del carpo es la función, su función es la extensión y la aducción. Y la capa profunda, en la capa profunda se encuentra el supinador y su función, pues como lo dice su nombre, la supinación. El aductor largo del pulgar, su función es la aducción del pulgar. El extensor corto del pulgar es la extensión de la falange proximal. El extensor largo del pulgar es la función, su función es la extensión completa del pulgar y el extensor del índice, su función es la extensión independiente de lo que es el índice. Después tenemos lo que es la irrigación del antebrazo, por ejemplo, que aquí tenemos otra imagen. Aquí vamos a continuar, por ejemplo, tenemos en las diapositivas lo que sí te estábamos hablando. El flexor superficial de los dedos, donde su origen es en el epicóndilo medial, su inserción en las falanges medias, la inervación en el nervio mediano, su función es que flexiona articulaciones interfalángicas proximales. El flexor profundo de los dedos
Su origen es en la ulna y la membrana interósea, inserción en las falanges distales, la inervación en el mediano y ulnar. Su función es la flexión completa de los dedos. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver obviamente la inserción flexor digital profundo. Tenemos el flexor largo pulgar, flexor carpo radial, quesma de Camper, flexor digital, nervio cubital, de hecho, el nervio mediano, etc. Después tenemos el flexor largo del pulgar, de su origen es el radio, su inserción falange distal del pulgar, la inervación en el nervio mediano y su función es la flexión del pulgar. Esto nos sirve para recordar, y ahorita que vimos básicamente con el mapa para entender mejor, los movimientos del pulgar es la flexión, se destaca la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, oposición. Y un dato importante, como podemos ver aquí, es que la posición es únicamente y exclusiva de los primates y fundamental para la precisión manual, ¿ok? Es decir, como para movimientos finos, que ahorita vamos a estar viendo. Los extensores del antebrazo, su función general, ya de forma más general, obviamente, es la extensión de la muñeca, extensión de los dedos y su inervación es el nervio radial. Aquí tenemos los principales extensores, extensor común de los dedos, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, abductor largo del pulgar. Su función es que permiten abrir la mano. Una función bastante interesante, bastante importante para la vida diaria. Y tenemos otra imagen de lo que son los extensores, los bracoradiales, los tendones, etc. Antes de pasar aquí a este tema, de los tenores, de los músculos tenares e hipotenares, vamos a tocar un tema que es muy importante, por ejemplo, es el de la irrigación del antebrazo. Este tema es que la irrigación principal proviene, por ejemplo, de la arteria radial que recorre el lado lateral. Esta participa en la formación del arco palmar profundo. La arteria ulnar recorre el lado medial y participa en la formación del arco palmar superficial. Como resumen de esta primera parte, es que los músculos extrínsecos del antebrazo son responsables de generar la fuerza necesaria para lo que son obviamente los movimientos de la mano. Entonces, los flexores que se localizan en el compartimento anterior son, por ejemplo, los extensores que se localizan en el compartimento posterior también. Y luego está la acción coordinada de estos músculos que permite la flexión, la extensión, pronación y supinación, que son bastante importantes. Y ya en la siguiente parte estudiaremos los que son los músculos intrínsecos de la mano, incluyendo los músculos tenares, hipotenares, lumbricales, interóseos y el túnel carpiano. Ahora, entonces, como siguiente tema, que vamos a estudiar los músculos intrínsecos de la mano,